tu fe, gloria a Cristo. Póngase de pie, vamos a presentarnos delante del Señor. Le pedimos al pastor Israel Bermúdez que vaya pasando por aquí, gloria a Cristo, para que Él traiga lo que el Señor le ha dado para nosotros en esta noche, que el Señor le use conforme a su voluntad, con todo poder, con todo denuedo, y que Él pueda exponer lo que el Señor le ha dado. Oramos y nos presentamos delante del Señor para recibir la palabra en esta noche. Gloria a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor, porque sabemos que tú eres grande y poderoso, Dios mío. Sabemos que esta fe, Señor, que nos ha sido dada, esta fe, Señor, por la cual hemos sido salvos, Señor, que es don tuyo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Ayúdanos para poder recibir tu palabra en esta noche con toda mansedumbre, que podamos, Dios mío, apreciarla, atesorarla, Padre Celestial, estar atentos a ella como estudiábamos en estos días, como antorcha en lugar oscuro, Padre Celestial. Que podamos estar atentos a ella y recibirla, que el enemigo no tome parte ni suerte en nuestra mente, en nuestros corazones, que no robe la semilla implantada, sino que la misma pueda germinar y echar fruto, Padre Celestial. Bendice al pastor Israel Bermúdez, que él pueda traer tu palabra con todo denuedo, Señor, y pueda exponer todo lo que tú le has dado con toda libertad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestro hermano pastor Israel Bermúdez con nosotros, gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga, hermanos. Yo tengo aquí una literatura, algo que vamos a utilizar en esta noche, y alguien me ayuda a repartirla. Le dan una a cada persona y pues me pueden retornar las que sobren. Es lo que vamos a hablar en esta noche, lo que Dios puso en mi corazón para dejarles a ustedes aquí en esta noche. Agradezco la invitación y creo que lo que ustedes están, o el tema que han escogido para esta campaña de escuela dominical es muy pertinente en este tiempo. Defiende tu fe. Sabe, en el contexto bíblico, defender la fe se llama apologética. Yo no sé si usted ha estudiado apologética, pero apologética es la defensa de la fe. Y Pedro dice que lo tenemos que hacer con mansedumbre. ¿Sabe lo que es mansedumbre? Que usted defiende su fe no discutiendo, sino dando postulados bíblicos. Así que respondo en nombre de Israel Bermúdez. Creo que es la segunda vez que estoy con la organización. Estuve ministrándole a los pastores hace un tiempo atrás que se reunieron por allá por Vega Baja, y allí estuvimos ministrándole, y de ahí surgió esta invitación. Soy pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal de la 65 de Infantería. Allí estamos sirviendo. También soy gerente para radio y televisión de ABN y Radio Triunfo. No me pregunte qué otras cosas hago, porque la verdad que a veces se me olvidan. Pero aquí estamos, aquí estamos. Soy hijo de pastor. Yo no quería ser pastor, porque dije, jamás seré pastor. La Biblia puertorriqueña dice que nadie sabe lo que hay en la olla, sino el que lo menea. Y yo dije, jamás seré pastor, jamás voy a pasar por lo que mi padre ha pasado. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que está marcado en la agenda del cielo. Así que dentro de ese concepto, yo creo que ya podemos poner la presentación, podemos poner el primer slide.
Sabe, para nosotros defender la fe tenemos que saber lo que nosotros somos. Y yo le vengo a hablar a ustedes hoy de vasos en la casa del alfarero. Y vamos a utilizar un versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 2. Que dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En los tiempos bíblicos, en cada casa se podían encontrar diferentes vasos, vasijas hechas de barro. Y todas tenían un lugar diferente y un uso diferente. Según lo que contenían, se podían diferenciar entre una y otra. Y la Biblia nos presenta 7 tipos de vasos. Usted se puede identificar en esta noche cuál es usted. Yo espero que usted no sea los últimos 2. Eso no deben existir en la iglesia. Pero hay otros 5 vasos que sí deben existir en la iglesia. La Biblia habla de los vasos de honra, habla de los vasos de misericordia, habla de los vasos escogidos, habla de los vasos limpios, habla de los vasos quebrados, también de los de usos viles y los vasos de ira. Y Pablo está hablando aquí y está diciendo, verdaderamente estos vasos existen en la casa del Señor. Y está diciendo que Dios es nuestro formador, tal como le dijo el Señor a Jacob. Mira, Jacob, yo soy tu formador. Yo soy el que te doy forma. Yo soy el que decido lo que tú vas a hacer. Y cada uno de nosotros a veces cantamos el cántico que dice sobre el alfarero. ¿Cuánto cantan ese cántico? Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y sabe, cuando el alfarero nos pone en la piedra, en el torno para darnos formas, muchas veces los alfareros lo que hacen es comienzan con el tacto, comienzan a amasar el barro con un propósito. Saber si no hay ninguna piedra, algún artículo ahí que eventualmente cuando el alfarero ponga eso en el horno, eso vaya a crear una hendidura, vaya a crear una burbuja de aire que luego se vaya a romper el vaso por ese lugar. Y entonces cuando Dios los pone a usted en el torno, comienza a amasarlo. ¿A cuántos Dios los ha amasado aquí? Y a veces te duele, ¿verdad que sí? Pero Dios lo que está haciendo es tratando de ver si en ti hay algo indebido. No sea que cuando venga el momento que entres al fuego. Porque la Biblia dice cuando pases por el fuego. O sea, no dice si pasas por el fuego. Es que vamos a pasar por el fuego. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Sabe por qué la Biblia dice eso? Porque los jóvenes hebreos, los 4 jóvenes que estuvieron allí, los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron en el horno de fuego, ellos se quemaron. ¿Sabe lo único que se le quemó a ellos? La soga que lo amarraba. Porque salieron libres. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos da forma para que tú entiendas lo que tú eres. Donde Dios te ha plantado y donde Dios te plante, tú tienes que florecer. Y la forma que nos da Dios a veces no nos gusta. A la gente le gusta el producto final, pero no le gusta el proceso. Y los tenemos en la iglesia. Muchas personas lo que quieren es la bendición, pero el proceso de adquirir la bendición
a veces nos duele. Yo creo que a usted le gusta comerse un buen plato de arroz y habichuela, los esposos que están aquí. Ahora, el proceso de hacerlo, nos gusta. Al que le guste la cocina está bien. A usted le gusta comerse un buen flan. Pero el proceso de hacerlo, ¿qué le estoy diciendo? Que hay un proceso que usted va a pasar para que usted entienda el propósito de Dios en su vida y para que entienda por qué usted está aquí en esta casa. No está en esta casa para ocupar un espacio. Está en esta casa porque afuera hay gente que necesitan lo que tú tienes. Y eso se llama defender la fe. Porque estoy defendiendo la fe en evitar que alguien se vaya al mundo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé si usted está conmigo. Hay 7 vasos, yo lo mencioné ya, vasos de honra, de misericordia, escogidos, limpios, quebrados o quebrantados, vasos de deshonra, de usos viles y vasos de ira. El primer vaso que yo quiero tocar hoy es el vaso de honra. Yo quiero que usted atesore mucho eso porque ahí hay muchas horas de trabajo y de estudio. Yo se lo traje hoy para dárselo en 45 minutos. ¿Usted me está entendiendo? Yo le dije 45 minutos, así que si me paso de los 45, usted me toca la campana. Vamos a ver cómo lo hacemos. Los vasos de honra en la antigüedad eran vasos que estaban a la entrada de cada casa, una vasija llena de agua fresca. Todos los días se le cambiaba el agua. Para que cualquier visitante o miembro que llegara allí, viniera del trabajo, de un camino largo, podían antes de entrar tomar agua fresca. Yo no sé si tu casa, vamos a coger algunas curvas peligrosas. Usted se amarra los cinturones conmigo. Porque es que cada casa debe ser un vaso de honra. En cada hogar cristiano que defiende la fe, debe haber agua fresca todos los días. Que todo el que llega allí va a encontrar agua fresca. Va a encontrar una palabra de aliento. Va a encontrar una palabra que pueda decirle, una palabra de consuelo. No va a encontrar discordia. Nuestras casas, nuestros hogares son vasos de honra. Y yo te digo, esta iglesia es una casa de vasos de honra. Porque todo el que viene aquí va a encontrar agua fresca. Va a poder saciar su sed. Va a poder mirar al blanco de la soberana vocación, a Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, nosotros somos vasos de honra. En ti siempre tiene que haber agua fresca para darle a otro. Es la forma de defender la fe, ¿sabe? La gente tiene que ver la imagen de Jesús en tu vida. Porque eres un vaso de honra. Por eso, cuando Pedro y Juan llegaron allí al templo de la Hermosa, y estaba allí, usted conoce la historia del cojo de la Hermosa. Aquel estaba esperando que Pedro y Juan le dieran limosna. Y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero tenemos agua fresca. Lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate.
Y a veces estamos esperando que alguien ore por nosotros, que alguien me imponga la mano. ¿Y quién tú eres? ¿Quiénes somos nosotros? Dios no ha depositado sobre ti una autoridad. No dijo Jesús: sobre los enfermos impondrán las manos. Y eso lo tienes que hacer tú. Tenemos que defender la fe, tenemos que hablar. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no lo van a hacer. Los ángeles no pueden hablar de redención porque nunca han sido redimidos. Eso nos toca a nosotros. Los ángeles no pueden imponer mano. Los ángeles no pueden orar por los enfermos. Esos vasos están aquí. Están sentados aquí. Hay que usar la autoridad. La gente afuera demanda que la iglesia se pare en la brecha, que cree vallado. Aleluya al Señor. Yo vine a enseñarle y termino predicándole, pero ustedes me perdonan, eso me pasa en la iglesia también. Es que a veces yo, y esto es en mi iglesia, esto no pasa aquí, acá en Gurabo, soy allá en la 65 Infantería. A veces veo a la gente arrastrando los pies. En este mes de la Biblia yo le he estado hablando a la iglesia una serie de mensajes, conociendo. Ese es el lema principal, conociendo. Conociendo el poder de la palabra. Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo los atributos de Dios. Y este domingo conociendo mi identidad. Porque es que nos olvidamos lo que somos. Y estamos corriendo a veces detrás de los evangelistas. Si los evangelistas y los pastores somos iguales. Usted lo que tiene que hacer es pararse en la brecha. Ay, estoy esperando que venga el hermano para que ore por mí. ¿Y por qué tú no oras? ¿Y por qué no te sacudes? ¿Sabe? La gente a veces está... Mire, la mujer samaritana, fíjese lo que hace Dios. Cómo nos mira Jesús. Nos mira, su ojo inexorable nos mira diferente. El mundo escoge los capacitados. Pero Dios trabaja al revés. Dios los escoge y luego los capacita. Porque hay personas que no se atrevían a pararse al frente ni cogerle un micrófono. Y hoy día hay que quitarle el micrófono. La mujer samaritana venía con un rechazo de su pueblo. Y sin embargo Jesús la vio como un vaso de honra. Le dijo: ve a los tuyos. Es que Dios es Dios. Mira, Dios jamás consulta tu pasado para determinar tu futuro. Jamás lo va a consultar. Por eso, la gente que son vasos de honra no están mirando por el espejo retrovisor. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas. Ay, porque ustedes lo saben, pero se nos olvida. ¿Usted está conmigo? Dios escoge. Por eso Dios le dijo a Samuel: Samuel, no mires tú el parecer. Estaba mirando al hijo mayor, fornido, bien presentado, pero el menor estaba en el campo. Y lo mandaron a buscar. Y déjeme decirle, no sé cómo es el cuento eso que dicen algunos por ahí, que David llegó apestoso a oveja a comer. No. La tradición judía es que antes de comer se lavan,
se limpian. Y David se iba a presentar ante el personaje más importante en ese tiempo en el pueblo de Israel. A David lo acicalaron. ¿Saben lo que es acicalarlo? Lo limpiaron porque el profeta dijo, no nos vamos a sentar a comer hasta que esté aquí. Es que a veces la gente por ahí se inventa unas cosas. Que para recibir la unción hay que estar pestoso oveja. No se crea eso. No se crea tampoco que Jonás llegó apestoso a vómito. Porque Nínive no tenía playa, ¿sabe? Desde que el pez vomitó a Jonás, en Jonás llegar a Nínive se tardó 2 años, ¿sabe? Para que usted lo sepa. Hay que escudriñar la Biblia. Eso se llama defensa de la fe, eso se llama apologética. No dejen que le metan los cabros en el corral. Cuando venga alguien por ahí con 4 disparates. Ay, pero yo no vine a eso aquí. Es que a veces me gusta enseñarle a la gente que entienda lo que somos nosotros, porque hay gente que se inventa en una teología. A mi iglesia fue uno, dijo, se metió Dios aquí. Yo dije, cuando yo cogí el micrófono dije, hermano, parece que Dios estaba en el parking cuando nosotros estábamos dirigiendo el culto y estaba esperando que alguien cogiera el micrófono para entrar. Jehová está en su santo templo. Dios no se mete en ningún sitio porque Él es omnipresente. Dios se manifiesta en los sitios. Y si usted quiere que Dios se manifieste aquí, en la atmósfera que Dios se manifiesta es en la adoración. Y se cumple lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17, que Jehová vendrá sobre ti. Y cuando adoras, tú te sientes más liviano porque es que Dios se posa sobre ti. Déjelo ahí, porque esto no tiene que ver con lo que estaba haciendo yo. Dígame, pastor, vuelva otra vez. Pero como esto es una campaña de escuela dominical, usted tiene que aprender. Jehová vendrá sobre ti. Y la Biblia dice que las faldas de Él llenan el templo. Así que desde que usted empieza, ya está. Viene con usted. Él viene con usted. Porque usted tiene una marca. ¿Usted sabe que usted tiene una marca? Usted tiene un sello. Los vasos de honra tienen un sello que lo distingue. Y por eso el enemigo no te puede tocar. Mire, el segundo vaso que habla la Biblia es los vasos de misericordia. Este vaso me gusta. El vaso de misericordia. Esos eran igual que los vasos de los vasos de honra. La diferencia es que los vasos de honra se quedaban en las puertas de las casas para dar a beber a los visitantes, y los de misericordia eran vasos de honra que la gente del pueblo sacaban de sus hogares y los ponían a la orilla del camino, de la entrada y salida del pueblo, para que los viajantes y personas que no tenían lugar donde pararse o no sabían dónde estaba el pozo del pueblo, tomaran agua. Así que esto era un acto de misericordia. ¿Y sabe lo que son los vasos de misericordia en la casa del Señor? Son gente que no viven en secreto, que la comunidad sabe lo que tú eres, que tu vecindad sabe quién tú eres. Y entonces son personas que Dios pone en lugares públicos. Aleluya. Para que den agua al caminante. Ya no estás en la casa, ahora estás afuera. Son testimonios públicos.
¿Y sabe qué? Dios los pone en lugares difíciles. Estas son personas que Dios los pone en trabajos donde hay mucha presión. ¿Cuántos aquí tienen trabajo de mucha presión? Y Dios te pone en un trabajo de mucha presión. Gracias. Están prisionados. Y estás ahí. Pero ¿sabe qué? Tengo noticia. Eres un vaso de misericordia. Eres luz en medio de las tinieblas. Posiblemente Dios te pone a vivir en barrios, en comunidades, en edificios, donde hay conflictos que te rodean. Pero allí hay alguien de la iglesia cristiana misionera que tiene agua fresca, que es un vaso de misericordia, que puede levantar la boca y puede interceder. Esos son los vasos de misericordia. Son gente que Dios los pone para defender la fe, para que la gente entienda lo que hay en ti. Porque muchas veces tú no tienes que hablar, tú no tienes que predicar, tú hablas con tus hechos, cómo tú actúas en medio de la dificultad. Que tu testimonio refleja la imagen de Cristo. Esos son vasos de misericordia. Yo no sé, pero en la iglesia que yo estoy, hay unas comunidades alrededor allí, 65 de infantería. Tengo muchos hermanos, viven en residenciales, en otros lugares difíciles. Tenía personas que me decían, pastor, no tengo que dormir en el piso por los constantes tiroteos que hay aquí. Porque aún en la noche de momento hay ráfagas de tiroteos, pero Dios los había plantado allí y uno no entiende, porque es que ¿quién? Ahorita aquí leyeron quién entiende la mente de Dios, quién aconseja al Espíritu, quién le da consejo a Él. Nadie. Porque Él actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. O sea que Él escoge a quien quiere. Y Dios te ha plantado en lugares difíciles, como un vaso de misericordia. El tercer vaso es un vaso que a mí me gusta. Es el vaso escogido. Y el vaso escogido es el único que lleva la firma del alfarero. Ese es el único. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 9, dice entonces en el versículo 13, Ananías respondiendo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Está hablando de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Y cuando vamos al original, aunque dice instrumento, dice, ve porque vaso escogido me es este. Y fíjese cómo lleva la firma, para llevar mi nombre. En presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabe? Me gusta cuando usted estudia esto y cómo el alfarero separa el vaso escogido. El alfarero pone varios vasos en el horno para cocer el barro. Una vez termina, lo saca,
los clasifica y comienza entonces, y cuando estoy hablando esto, lo tengo que llevar al contexto espiritual. Estoy diciendo, dice, este va a ser vaso de honra, este va a ser vaso de misericordia. Pero de momento hay un vaso que saca del horno que es diferente a los otros. Mientras lo formaba le salió diferente. El fuego le hizo hacer tomar unas tonalidades diferentes. Dice, pero este vaso no va a estar a la venta, porque este es un vaso escogido. Este yo lo voy a esconder. Yo puedo vender los vasos de honra, puedo vender los vasos de misericordia, pero el vaso escogido, el alfarero dice, no, esto está escondido. Este no está para la venta. Podré vender los limpios, los de misericordia, pero este no. Pero el alfarero sabe que un día alguien va a llegar y le va a decir, oye alfarero, yo sé que tú tienes un vaso escondido, que es el vaso de tu preferencia. Yo no sé cuánto tiempo tú estuviste escondido. Yo no sé el pastor cuánto tiempo estuvo escondido. Que a veces nos escondemos y Dios nos esconde y estamos pensando, Señor, ¿cuándo me vas a usar? Y Dios está diciendo, todavía no. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Porque Dios tiene un tiempo para todo. El Cairo de Dios es un tiempo muy definido. Es el tiempo cuando Dios hace las cosas y cuando las hace, las cosas salen bien. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es para bien. Todo lo que Dios comienza, lo termina. Dios nunca hace nada incompleto. Y los vasos escogidos, mire, yo estuve escondido mucho tiempo. Estuve 30 años en la empresa privada. Tenía una posición ejecutiva para una corporación. Era el ejecutivo para todo Puerto Rico y el Caribe. Ganaba buen dinero. Buen dinero ganaba. Estaba escondido. Y dije, jamás seré pastor. Y cuando Dios comienza entonces como a darte tu cantacito y tu cosa y tú dices no, no, no y no. Y yo decía, mi familia no quiere, mi esposa, que llevo 49 años casado con ella, tengo 2 hijas hermosas y 4 nietos hermosos, se parecen al abuelo y un poquitito a la abuela. Y entonces, ve que mi esposa no está aquí, tengo que aprovechar. Recuerdo que un día, yo decía, mi familia no quiere, mis hijas no quieren, esto Señor, no, esto no es para mí. Y un día Dios me confrontó con una palabra profética tan contundente. Porque hay profetas y hay profetas, ¿sabe? Yo no voy cogiendo detrás de la profecía porque la mayor profecía ya fue escrita. La escribió el dedo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era. Y Dios escribió eso con su dedo. ¿Sabe para qué? Para luego someterse a ella. Porque usted tiene que entender que todo lo que está escrito en la Biblia, Dios no va a hacer nada que no está escrito ahí. Porque iría en contra de su divinidad. Dios la escribe para luego someterse a ella. ¿Y sabe lo único que nos pide a nosotros? Que nos sometamos a ella. Porque todo lo que yo necesito, yo llamo eso el manual del fabricante. Porque usted compra una nevera o compra un auto, ¿qué le entregan? Un manual, ¿no es así? Compra un microondas y el manual dice lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Porque si hace algo indebido, valida la garantía.
Pero también tiene lo que se conoce en inglés un troubleshooter, que es algo para resolver problemas. Si te hizo esto, haz esto. Pues ¿sabe qué? El que me fabricó a mí me dejó un manual. Y me está diciendo lo que yo puedo hacer. Porque si algo indebido, invalido la garantía de ir para el cielo. Pero también me dice, si tienes un problema, busca ahí porque ahí está la solución. Yo no vine aquí a darle leche, vine a darle vianda. Por eso, si está difícil, ponga un poquito de aceite para que la baje. Ustedes son gente madura. Y yo sé que aquí se le predica palabra. Pero mire lo que pasó. Un día llegué de la oficina, después llegué llorando. Mis hijas estaban en casa, no se habían casado. Tengo 2 hijas. Y una de las cosas que yo decía, pues cuando Dios me llama y acepto, una estaba en la escuela de medicina, la otra estaba en la escuela de leyes. Y yo dije, ¿cómo voy a pagar la matrícula? Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando Dios invita, Dios paga. Y entonces a veces hablamos de fe, hablamos de tantas cosas. Y cuando alguien necesita una palabra de consuelo, somos los más que tenemos fe. No, el Señor te va a ayudar, el Señor. Pero cuando te toca a ti, vas a estar arrastrando los pies. ¿Usted ha pasado por eso alguna vez? ¿Cuántos han pasado más de una vez? Levante la mano. 2 veces, levante la mano. La otra mano. Si ha pasado más de 2 veces, levante las 2 manos y un pie. Porque todos hemos pasado por eso. Y es que Dios nos hizo así, gente emocional. Y nos entiende de esa forma. Eso es lo grande de Dios. Que Dios me entiende. Y lo más que me gusta es que el Dios que yo le sirvo, yo lo llamo 24/7 y me responde. No tiene secretaria. Ni tampoco le dice a nadie, dile que no estoy. No. Él conoce mi voz. Él conoce que yo le estoy llamando. Mire, entré al ministerio y de hecho cuando llegué a casa que mis hijas me preguntaron, mi esposa, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que ya va a tener que renunciar al trabajo por lo que está pasando, ya la presión que Dios está ejerciendo sobre mí, ya no la puedo resistir. Y entonces yo vi que ellas comenzaron a reírse. Y yo dije, ustedes se están riendo porque yo pensaba que iban a decir, eso es cosa tuya. Sí, nos estamos porque hace tiempo que Dios nos habló a nosotras. No te queríamos decir nada para no influenciar en tu decisión. Por eso te digo que cuando Dios hace las cosas, las hace completas. Cuando Dios llama a todo el mundo. Porque si no, no hay orden. El cuento largo corto, mis hijas se graduaron. No ha faltado dar, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi hija pequeña es reumatóloga pediátrica, la otra es una abogada. El problema de las hijas es que usted le paga los estudios, las prepara y otro se la lleva. Pero ahí están, son creyentes, están fuera de Puerto Rico, pero aman al Señor. Y Dios me sacó. Y Dios me plantó. Y lo que aprendí en la empresa privada lo estoy usando ahora para el beneficio del reino. Porque es que Dios para cada cosa, para los vasos escogidos, Él tiene marcado un tiempo. Si tú estás escondido todavía y Dios está escondido en su presencia, está esperando que Él te dé el toque, espera con paciencia. Porque cuando salgas de ahí es el tiempo de Dios. Lo importante es que eres un vaso que lleva la firma de Él. Aleluya. No eres cualquier cosa. Aleluya. Por eso yo puedo entender por qué Dios le dice a Saulo en ese momento, este es un vaso escogido. ¿Qué cosa hace Dios? Es que yo no lo entiendo. Coge un criminal, lo cambia, lo transforma.
Y entonces a este hombre, que estuvo después de esos 3 años en el desierto, pero un día, Dios toca a un hombre llamado Bernabé, que Bernabé significa puente, y dijo: necesito un ayudante en la iglesia de Antioquía. Y Dios le dice: yo tengo uno escondido, aleluya, que ya yo lo escogí, se llama Pablo. Por eso Dios utiliza a los siervos, los pastores, el ángel de la iglesia, para designar tareas, para designar posiciones, para designar ministerio. Dios utiliza todavía los obispos, los pastores. Si un día Dios te llama y te dice: el pastor, te necesito, entiende que hace tiempo que estás escondido y Dios te está sacando a la luz. Por eso este Pablo, después que pasa por esas experiencias, dice: conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y ese hombre vio cosas que no le fue posible, se le dio permiso para decirlas. Mire, a Juan, el apóstol Juan, tuvo la revelación del Apocalipsis y se le dio permiso para escribirla. Pero lo que vio Pablo fue tan contundente que Dios no le dio permiso. Porque lo que él vio, usted y yo no lo vamos a entender. Por eso dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que están sentados aquí. Y yo no sé si usted está esperando llegar ese día allá arriba, donde vamos a tener la gran reunión, una gran reunión. ¿Y sabe qué? Vamos a cantar el cántico de los redimidos, el cántico que los ángeles... Usted no sabe cantar aquí en la tierra. Cuando usted canta, el de al lado se arremilla y hace así: que malo canta. Pues yo tengo buenas noticias. Allá arriba los ángeles nos van a mirar, porque ellos no saben ese cántico. Pero sigue cantando aquí en la tierra, ¿sabe? Sigue adorando al Señor. ¿Sabe por qué? Déjame decirte algo. ¿Sabe que el ángel de luz, Lucifer, fue creado con música? Y era el que dirigía los coros celestiales. Y se le llamaba ángel de luz, porque se movía, y cada vez que se movía, había música en él. Y cuando levantaban las manos, de él salía luz. Por eso se conocía el ángel de luz. Y cada vez que levantaba las manos, salía luz de él. Pero un día dijo: subiré allá, me voy a sentar en el trono de Dios, seré más grande que él. Pero fue expulsado. Isaías capítulo 14 dice: ¿cómo fuiste expulsado, oh gran querubín? Pero ¿sabe por qué él se molesta cada vez que tú levantas las manos y adoras al Señor? Él se molesta porque dice: este me quitó el trabajo, porque tú cada vez que levantas las manos, de ti sale luz para el cielo. Entiéndelo. Por eso este hombre Pablo, mire, a veces la gente me dice: pastor, estamos aquí en el mundo, pero esto se va pronto. Sí, no, pero yo no estoy en el mundo para estar sufriendo. Dios no me dejó en el mundo para sufrir. Porque la dimensión del cielo es otra cosa que usted y yo no vamos a entender. Lo vamos a entender cuando estemos allá arriba. Y yo no sé, pero por ahí había unos locos vendiendo y que parcelas en el cielo. Me llevaron eso a la iglesia. Una iglesia por ahí vendiendo parcelas en el cielo. Yo dije: yo voy a comprar una, pero no lo voy a comprar al lado de Pedro, porque Pedro es un mal vecino. Pedro es contencioso. Lo voy a comprar al lado de Juan, que es el apóstol del amor. Pero no se crea, hay muchos locos por ahí, ¿sabe? Usted afine su oído y con la
con lo que hay ahora por internet, yo veo tantas cosas. Los otros días alguien me dijo, por ahí están profetizando, por ahí, y están profetizando y diciéndole a la gente, te veo con una maleta llena de chavos. Y yo dije, pues envíamelo para acá, porque si yo a lo mejor cojo esa palabra, le digo, esa palabra es mía, yo la cojo para mí. Entienda lo que somos, hermano. Estamos en unos tiempos difíciles, que defender la fe hay que tener conocimiento de la palabra. Tiene que tener conocimiento de la palabra. Y le dije ahorita que la mayor profecía escrita es la que está ahí. Yo no tengo que ir detrás de las profecías. Lo que yo necesito está en la palabra. ¿Está conmigo? Déjeme avanzar. Yo le dije 45, yo creo que ya me pasé. Pero mire, los otros dos vasos están unidos. ¿Son los vasos limpios o los vasos quebrados? Esos vasos limpios abundan mucho en la iglesia. Los vasos limpios eran vasos de honra, que después de mucho uso en la casa se desgastaban y ya no eran útiles. Generalmente la primera parte se desgastaba, era la boca, y luego las asas de los vasos. Las asas es el agarre. Y muchas veces los vasos se rompían por el demasiado uso. Se quebraban cuando eran conocidos como vasos y eran conocidos como vasos quebrados. ¿Sabe? En la iglesia tenemos mucha gente, hermanos fieles. Son gente limpia. Fueron vasos de honra. Pero por el tiempo, por el cansancio, han ido perdiendo su forma. ¿Verdad que ya usted no era lo que era antes? Y a veces yo decía antes, eso de cosas de que los años pesan es cosa de viejo. Pero ¿sabe qué? Los años pesan. Ya no nos movemos como nos movíamos antes. Pero estos vasos existían. Y entonces lo que hacían es, en las casas donde estaban, los judíos diezmaban de su cosecha y cogían estos vasos y echaban ahí parte de sus cosechas y llevaban el diezmo de sus cosechas en esos vasos que ya no tenían un uso útil en la casa. Posiblemente ya tú no eres lo que eras antes, pero hay algo que los vasos limpios nunca pierden. Esos vasos llevaban adoración al templo. Posiblemente tú dices, ya no puedo caminar como yo camino, pero hay algo que tú no has perdido y es tu adoración. Es el doblar tus rodillas. Es el presentar la iglesia al Señor. Es orar por tus pastores. Es orar por tus líderes. Es orar por tu comunidad. Es orar por tu familia. Los vasos limpios, desgastados por las circunstancias, por las circunstancias de la vida. Posiblemente perdiste tu utilidad, pero no has perdido tu adoración. Muchos han perdido sus fuerzas. Se sienten desgastados, quebrados, angustiados, enfermos, tristes, cansados, desesperados, impacientes. Aunque han perdido su mejor forma. Muchos hemos perdido la mejor forma. Muchas esposas aquí se casaron con un galán y hoy tienen un galón. Pero ese galón no ha perdido la adoración, ¿verdad que no? Posiblemente le duele las rodillas, las costillas, yo no sé lo que te duele, el nervio ciático, cuantas cosas. Pero hay algo que no has perdido, no lo puedes perder. Es la adoración que tú traes al templo. Es el agradecimiento que tú traes a la iglesia. Es el don de servicio que todavía está. Pero yo tengo noticias. Esos vasos, una vez al año,
los levitas los tomaban y se los llevaban otra vez al alfarero. ¿Y sabes lo que hacía el alfarero? Coger los vasos quebrados, y es un proceso doloroso, y los tomaba y los comenzaba a cepillar por fuera y por dentro, por fuera y por dentro, para reparar las asas, para reparar la boca, porque del mucho uso la boca, donde ahí estaba desgastada, para reparar todo eso. Pero me gusta la forma que lo hace el alfarero. El alfarero coge el agua, que es tipo del Espíritu Santo, coge el barro, que somos tú y yo, los comienza a amasar para darle forma otra vez, porque hemos perdido la forma por el desgaste, pero hay una esperanza, y es una esperanza que no avergüenza. Pero hay algo que hacía el alfarero. Iba al campo donde estaban las ovejas a buscar las sanguijuelas. ¿Sabe lo que son las sanguijuelas? Lo que se pega a chupar la sangre de los animales. Cogía las sanguijuelas, las saca, las machaca y le saca la sangre. Y mezcla el barro, aleluya, con la sangre. Porque la sangre le da una propiedad, una característica de endurecimiento al barro, para que no se vuelva a romper. Por eso hay gente que llega rota a la iglesia y Dios los compone otra vez. Coge el barro y lo mezcla con su sangre, lo mezcla con el Espíritu Santo. Hoy tienen una boca nueva, hoy tienen un agarre nuevo, hoy son nuevos, hoy son diferentes, y el alfarero te compuso otra vez. ¿Usted me está entendiendo? Por eso, mire, ¿sabe lo que hacen los pastores en Israel? Para espantar las moscas y los insectos, frotan las ovejas con aceite. Usted sabe que las moscas, el Dios de las moscas, el Dios de los demonios, las moscas en la Biblia son tipos de los demonios. Pero yo vengo tú estás frotado, tú eres una oveja que Él te frotó con aceite. Tú tienes el repelente del Espíritu Santo para que nadie te toque. Por eso, si Dios nos compone, a veces Dios nos limpia y nos mete el cepillo, y que mucho duele. Pero si Dios te está puliendo, no digas ay, diga aleluya. Porque tengo noticias, Dios no pule cristales, Él pule diamantes. Y te está dando la mejor forma. Por eso, Él los toma. Mire lo que hace. Los toma, le da forma para que los vasos vuelvan a tomar su forma. Por eso, de esos 5 vasos que yo le hablé, esos deben estar en la iglesia. Los de honra, los vasos de misericordia, los vasos escogidos, los vasos limpios y los vasos quebrados. Los últimos 2 vasos no deben estar en la iglesia. Son los vasos de usos viles. Esos son los que están rotos. Y las usan en la cocina. Así los usan. La usaban en la cocina para poner la basura. Y se le llamaban vasos de usos viles, porque necesitan ser lavados todos los días. Mire, si nosotros no nos lavamos todos los días y buscamos el rostro de Dios, ¿sabe qué pasa? ¿Qué dice Dios? Acercaos a mí. Dios se distancia y nos convertimos en vasos de usos viles. Cuando comenzamos a escuchar la basura de afuera,
somos vasos que estamos recibiendo basura. Por eso tenemos que estar sintonizados con el cielo, porque la basura trae moscas. Deje una basura en su casa unos cuantos días, ¿y qué va a pasar? Trae moscas. Por eso nosotros los cristianos nos lavamos todos los días. Todos los días yo voy a la presencia del Señor para que no llegue el mal olor a mí y las moscas no lleguen a mi casa. Por eso en mi casa se llama Tierra Santa. En mi casa no entra cualquier cosa. Además, mire, los cuartos de nuestros hijos no pueden ser altares sagrados. Y yo le enseñé a mis hijas y se lo dije, nunca los cuartos de esta casa serán altares sagrados que ustedes van a hacer lo que ustedes quieran ahí. No. Aquí ustedes le van a poner fotos de ningún modelo de afuera. El modelo de la casa está aquí. Pongan una foto mía. Aquí no se va a escuchar otra música que no sea una música que alabe al Señor. Porque eso atrae moscas. ¿Usted me está escuchando? Párese en la brecha con sus hijos. Se lo dije a mis hijas, mientras ustedes vivan aquí, esta casa se va a hacer lo que yo diga. Y no es que mis hijas fueran rebeldes, fueron excelentes, pero las cosas hay que hablarlas. Hay que tirar líneas. Hay que saber lo que vemos en la televisión. Hay que saber lo que entra a mi casa, que no entre basura. Para no convertir mi casa en una casa de vasos de usos viles. Para atraer moscas. Mire, déjeme darle un ejemplo bíblico, rapidito. Yo digo, mi casa es Tierra Santa. ¿Sabe cuando Dagón fue llevado, cuando el arca fue llevado al templo de Dagón y la pusieron en su lugar, los filisteos, cuando fueron al otro día, ¿dónde estaba Dagón? En el suelo. Y los filisteos vuelven y acomodan el arca, acomodan a Dagón en su lugar. A lo mejor pensaron que estaba flojo o algo pasó, no sé, porque la Biblia no da muchos detalles, pero vamos a usar la imaginación teológica. Al otro día cuando fueron, Dagón estaba en el piso otra vez, ¿verdad? Pero esta vez estaba a la cabeza y los brazos. Estaba sin cabeza y sin brazo. No era que el arca estaba fuera de lugar. Es que cuando el arca llegó allí, quien estaba fuera de lugar era Dagón. ¿Qué te digo? Que tú eres portador de atmósferas, o de unciones, perdón. Tú eres portador de unciones que cambian atmósferas. Donde quiera que tú vas, porque eres un vaso de honra, eres un vaso de misericordia, eres un vaso escogido, algo tiene que pasar. Porque llegó un ungido. Donde Dios te ha plantado tienes que florecer. La injusticia se tiene que ir. En tu empresa tiene que ser bendecida porque allí hay alguien que está ungido con el poder de Dios. Y no solamente ungido, cumple con sus deberes financieros con la iglesia. Porque no espere que Dios lo bendiga si usted no. En la Biblia se compró de siembra y cosecha. Y la Biblia dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, el que quiere cosecharse y sembrar, se quiere burlar de Dios. Tan sencillo como eso. Y la gente que son vasos de honra, que son vasos escogidos, que son vasos de misericordia, son gente que cumplen con todos los requisitos bíblicos. Y yo sé lo que le estoy hablando. Porque yo le puedo hablar a ustedes de experiencia, de cómo Dios suplió en los momentos de necesidad. Pero yo le cumplí a Dios. Si usted quiere que Dios le retribuya del cielo lo que a usted le pertenece, usted le tiene que distribuir a Dios lo que a él le pertenece. Eso es así. Perdóneme, estoy dando una ayudita al pastor.
Yo se lo digo a mi iglesia la gente, mucha gente llegan y ¿verdad que el aire acondicionado está bueno? Sí. ¿Los bancos están buenos? Sí. Pues eso, lo humano nos regala la luz. Y usted piensa, mire, usted da un peso de ofrenda y va al baño, bajó el baño y el peso se lo gastó. Perdóneme, pastor, esto no estaba aquí, pero le echa la culpa a la que me invitó. Usted no puede ser un vaso de usos viles. Usted tiene que ser un vaso de honra, o un vaso de misericordia, un vaso escogido, un vaso limpio. Usted no permita que atraer las moscas, ¿sabe? Use el repelente. Y el último vaso es un vaso de ira. Esos son los vasos que el alfarero restauró, los metió. ¿Sabe lo que hace el alfarero? Le voy a decir por qué lo llamaban así, vasos de ira. El alfarero restauraba esos vasos, los ponía en el horno, cuando los sacaba todavía se agrietaba, volvía, lo componía, hasta 7 veces lo hacía. Después de 7 veces, si el vaso no se podía reparar, él iba a romperlo. Iba lo que se cogió en Jerusalén, se conoce, en Jerusalén eso está, el campo del alfarero, porque es una montaña que tiran los vasos de ira y ruedan hacia abajo en pedazos, y lo conocen el campo del alfarero. ¿Y sabe quién fue declarado vaso de ira? Judas, que tuvo todas las oportunidades. Con las 30 piezas de plata de Judas, ¿sabe lo que hicieron Vaya, ahí está la cita bíblica, Mateo 27, compraron el campo del alfarero, que se conoce como el campo de sangre. Y cuando Judas se ahorcó, en los pies tenía los cantos de vasijas que habían roto los alfareros, porque él se ahorcó allí cerca del campo del alfarero. Esas son gente que Dios da oportunidades y en un momento dado Dios los desecha porque los ha tratado de componer y ellos no se componen. A veces usted pregunta, Señor, pero ¿qué pasó con esta persona? Tuvo todas las oportunidades, pero las despreció. ¿Usted no cree que Mita tuvo todas las oportunidades? Juana García era la presidenta de las damas de la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo, pueblo. Y el presidente de los jóvenes era Aarón. Esa es la historia. Y Juana García empezó a crear un club privado de profecía, profetizándole a todo el mundo. Y cuando el pastor de aquella época la llamó al orden, porque eso, mire, es que cuando nosotros vamos detrás de la profecía nos convertimos en espiriteros pentecostales. Sí, porque queremos que el Señor, mire, ahora le pregunto yo a usted, ¿quién es más espiritual? ¿Uno que profetiza o uno que no profetiza? Contéstenme. ¿Quién más? ¿Quién más espiritual? Los dones no te salvan. Lo que te salva es el fruto del Espíritu. Porque esos son los atributos comunicables de Dios. Dios tiene atributos que Él no comunica. Él no comunica que es omnipresente, Él no comunica que es omnipotente, Él no comunica que es el infalible porque nunca falla. Él no comunica que es omnisciente, que todo lo sabe. Ahora nos comunicó el fruto del Espíritu. Y en eso es que nosotros somos imagen y semejanza a Él, imago Dei. No es que usted se parezca a Dios, porque Dios es espíritu. Es que nos parecemos en el fruto del Espíritu, porque Él es amor, Él es mansedumbre, Él es paz, Él es bondadoso. ¿Usted me está entendiendo? Y nosotros, para defender la fe, necesitamos saber lo que nosotros somos.
Usted tiene que entender, salga ya, le voy a decir lo que le digo a mi iglesia, salga ya del Salmo 23, salga ya del Salmo 91. Mira, había un enfermo que lo fuimos a visitar, me decía, pastor, por favor, no me vuelva a leer el Salmo 91. Todo el que viene aquí me lee el Salmo 91. Léame otra cosa, por favor. Vamos a crecer. Vamos a crear fundamento. Porque si no, no podemos defender la fe. Porque si no, te coge un testigo de Jehová, te da contra el piso y te hace la llave el 4. Usted sabe de qué están llenos el salón de reino. De gente que estuvieron sentada en nuestras iglesias y no tenían fundamento. Y a esos son los que ellos más buscan. Pero si yo quiero defender mi fe, yo tengo que saber lo que yo soy. Y tengo que entender que Dios es Dios. Mire, yo creo en la profecía. Yo creo. Pero también toda palabra profética personal es parcial, progresiva y condicionada. La palabra profética universal se va a cumplir. Cristo viene. No lo detiene nadie. Lo que Dios ha hablado sobre esta iglesia se va a cumplir. Lo que ha hablado sobre mí es parcial, progresivo y condicionado. ¿Por qué es parcial? Porque Dios nunca me dice todo. ¿O acaso le dijo a José que los hermanos los iban a vender y que una mujer lo iba a hostigar? ¿Ah? Entonces, ¿acaso me dijo a mí que me llama al ministerio que yo voy a estar predicando y hay algunos que me están predicando de allá para acá? No. Y que yo cuando yo oía a mi viejo orar y él lo que hacía todo, él lo resolvía todo con las rodillas y orando por unos hermanos, que yo decía, pero ¿y por qué está orando por ese? Si eso es un hipócrita, lo debe botar de la iglesia. Porque yo no tenía un corazón pastoral. Pero cuando tú entiendes esas cosas, tu retórica, tu mentalidad, todo cambia. Dios como vaso nos cambia, nos moldea, nos da forma. Pero tenemos que entender, mis hermanos, lo que somos nosotros, lo que es usted. Y es parcial, progresiva y condicionada. Parcial porque Dios nunca te dice todo. Progresiva porque va a ser de acuerdo como tú la abraces. Porque si Dios te llama a un ministerio, no te puedes quedar sentado en la banca, tienes que irte a estudiar la palabra. Porque los ángeles no van a leer los libros por ti. ¿Quién tiene que leerlo? Nosotros. Y condicionada a que yo lo haga una realidad. Y cuando es así, la palabra profética que cae sobre ti depende de tu persona, que se haga efectiva. No depende de Dios. Dios te la da. Y si Dios la dio, yo la tengo que hacer realidad. La tengo que vivir y tengo que caminar sobre ella. Esa es la realidad. Es la realidad. ¿Está conmigo? Yo creo que ya yo terminé casi. Yo no sé, ustedes no saben, miren, me dieron más tiempo. Pero hay cosas que yo quiero, a veces, quiero que la iglesia entienda y aprendan. Aprendan que hay unas realidades tan y tan grandes que estamos viviendo. Y yo estoy, mire, yo estoy orando y oro por mis nietos. Que Dios los bautice con el Espíritu Santo, como pasó con mis hijas. Dios las bautizó en casa. Y estoy orando por los jóvenes de la iglesia. Ahora este viernes que viene voy a hacer una media vigilia y le voy a meter allí un evangelista que le ponga las manos, un come fuego de eso, usted sabe. O aquí o paren o revientan. Pero nuestros jóvenes lo que necesitan no es lo que necesitan es que el Espíritu Santo los bautice, que los llene. El problema es que y se lo digo a la iglesia, le dije, mire, yo no voy a hacer aquí discipulado urbano, se llama discipulado urbano. Discipulado urbano es que las iglesias ahora pues, pues para que el hermano esté contento, pues vamos a darle parte. O para que, el altar no es para recompensar a nadie. Muéstrate aprobado. Entonces, para que no vuelva atrás. No, la función de la iglesia no es que la gente vuelva al mundo. La función de la iglesia es transformadora. Que la gente sea transformada por la palabra y cuando son transformadas no se van para el mundo. Porque cuando no son transformadas por cualquier cosa, jancan y se van. Hello, eso no estaba en bosquejo.
Pero como usted me está hablando de defender la fe, usted tiene que echar raíces, tiene que ir para adelante y que Dios nos ayude. Amén. Dios le bendiga. La iglesia es compasiva pero no permisiva. ¿Me escuchó? Somos compasivos pero no permisivos. Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Espero que haya sido de bendición lo que le traje. Y perdonen que me desvíe un poquito de algunas cosas, pero eso es una de cal y una de arena. Dios les bendiga. Gracias por la invitación, gracias por la confianza, gracias por la deferencia. Estamos a sus órdenes en lo que podamos servirle. Amén. Gracias.